Ser podcast. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Hoy nos remontamos a la conocida como la Primera Guerra de Religión. Sí, señor. Y acordaos que hace poco más de una semana estuvimos hablando de Voltaire y su libro El Tratado sobre la Tolerancia. La tolerancia. Exactamente, escrito a raíz del juicio a una familia inocente acusada de asesinato solo por cuestiones religiosas, ¿no? El padre acabó ejecutado, lo cuento así por encima, y Voltaire se implicó en su defensa póstuma escribiendo contra el fanatismo y a favor de la tolerancia, ¿no? Voltaire decía que el principio básico de la tolerancia es no hacer al prójimo lo que no quieras que te hagan a ti. Qué definición más chula, qué fácil. Bueno, pues hacen todo lo contrario, ¿no? Todas las sectas religiosas hacen exactamente lo contrario. Y dijimos hace una semana que el origen de aquel injusto juicio y ejecución había que buscarlo en algo que arrastraba a Francia desde hacía 200 años. Había que buscarlo en las guerras de religión, en ese odio que los cristianos tienen encastrado y que llevó a católicos y protestantes a masacrarse literalmente entre ellos en 8 guerras de religión, ¿no? Y hoy, 18 de marzo de 1562, empezó la primera con un hecho muy concreto. Un noble ultracatólico, Francisco de Guisa, se llamaba, el duque de Guisa, junto a unos cuantos colegas, también muy católicos, fueron a una granja de un pueblo del norte de Francia y se cargaron, sin dar ni las buenas noches, a un montón de protestantes que estaban celebrando pues ahí sus cosas, su misa, su culto, ¿no? Unos dicen que masacraron a 30, otros que fueron 80 los protestantes asesinados, ¿no? Aquel episodio marca el comienzo de la Primera Guerra de Religión. Vinieron 7 más en los siguientes 40 años, ¿no? Pero bueno, por mucho que esto fuera un enfrentamiento entre sectas, supongo que todo el mundo entiende que aquí lo único importante era una lucha por el poder. Como siempre. Claro, como por el dominio del territorio, por la pasta, sobre todo por la pasta. Dios les importaba un pito. Y hacen bien, total no existe. Yo quiero ver mi Dios. Yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, Señor. Quiero saber, Señor. Si he de morir, dime si es porque he de ser mejor de lo que tú. Oye, Nieves, aunque la Primera Guerra de Religión tenga una fecha concreta, que es la que estamos comentando hoy, tuvo que haber algo, ¿no? Por lo que empezaran a odiarse. Sí, siempre hay un principio, ¿no? Sí, el origen. Y si hay que buscar un origen, pues hombre, ese origen se llama Lutero, que es el que la lía, ¿no? Martín Lutero fue el que dividió la empresa entre protestantes y católicos porque Roma era un auténtico cachondeo, ¿no? Los papas solo querían pasta y más pasta para vivir como curas y, bueno, el personal empezó a cabrearse por Alemania, por la parte del norte, ¿no? Y por allí, por Alemania, los protestantes se llamaron luteranos, pero bueno, hubo otros protestantes por el resto de Europa, como el célebre teólogo que nos suena a todos, Juan Calvino. Sí. Claro, los calvinistas, ¿no? Este es el que escribió su tratado de las reliquias, donde, entre otras lindezas, dice que la gente se cree que esto es una cosa que se dice habitualmente. No, esto viene del Tratado de Calvino. Si quisiéramos recoger todo lo que se ha encontrado de la cruz de Cristo, habría suficiente para cargar un gran barco. El Evangelio atestigua que la cruz podía ser portada por un hombre. Qué desfachatez llenar la tierra de tal cantidad de fragmentos de madera que 300 hombres no podrían transportarlos. Pues no le faltaba razón. Claro, pues esto lo escribe Calvino en el siglo XVI, ¿no? A los seguidores de Calvino se los llamó calvinistas. Y estos eran los protestantes franceses, a los que los católicos llamaban hugonotes, con el mayor de sus desprecios, ¿no? Así que tenemos Francia dividida y a guantazos, pero todos defendiendo al supuesto mismo Dios. Supuesto, ¿no? Al margen de la manía que se pudiera tener la plebe por ser de una u otra secta, el odio lo alentaban, lo mantenían calentito 2 bandos nobiliarios. Había varios bandos, pero sobre todo 2, los Guisa y los Borbones, Mírales. que andaban a guantazos por el trono de Francia. Tenían opuestas pretensiones políticas y opuestos intereses a la hora de aliarse con tal o cual país, ¿no? Los del bando de los Guisa eran ultracatólicos y los del bando de los Borbones eran hugonotes, protestantes. Protestantes, por eso ha dicho Francino. Mírales. Hombre, qué chocante, ¿no? Sorprende a estas alturas oír que los Borbones eran protestantes.
¿verdad? Curioso. Sí. Bueno, Sí. pero bueno, todo depende. Las mociones de censura, ya sabes, se cambia uno para allá, para acá, según le viene bien, ¿no? Y estos se cambiaron de bando, los Borbones se cambiaron más adelante de bando porque era más rentable ser católico, ¿no? Porque ellos tienen unos principios muy arraigados, pero cuando se trata de negociar tienen otros. Esto es el germen de todo. Dos pandillas de nobles enfrentadas y alentando el odio entre los plebeyos para que sean los plebeyos los que se peguen, ¿no? Y este mal rollo entre franceses cristianos, donde los católicos acosaban cada vez más a los protestantes y, entre otras cosas, les obligaban a celebrar sus misas apartados de las ciudades, este odio fue creciendo, insisto, alentado desde arriba, desde el poder, hasta que el jefazo de la pandilla ultracatólica de los Guisa organiza aquella matanza de hugonotes el 18 de marzo en aquella granja. Esto, por supuesto, provocó que el odio siguiera creciendo, que la intolerancia fuera más, a peor, y aunque todos se mataban con todos, los que más prójimos cristianos protestantes asesinaba eran los prójimos católicos. Degollaron a 100 hugonotes en un pueblo llamado Sens, saquearon las tiendas de los protestantes ricos en París, en Tours mantuvieron a los hugonotes encerrados sin comer varios días para luego tirarlos al río Loira. Bueno, aquello fue absolutamente de locos. Recuerda mucho lo que en Castilla hicieron los cristianos con judíos y moriscos, lo que después hizo Hitler con los judíos, lo de los chiíes contra los suníes. Y que yo no sé si alguien puede explicar de qué van los fieles de las religiones del mundo con la farsa esa de Dios, la paz y el paz y amor, ¿no? Yo no entiendo nada. Yo tampoco. Se supone que los protestantes no se estarían quietos, ¿no? No. Vamos, se lía la que se lía, por eso se lía con la primera guerra de religión, ¿no? Los hugonotes contestaron atacando iglesias, cargándose a todos los curas que pillaban, destrozando altares y sobre todo destruyendo reliquias, que para los protestantes es la mayor estafa de la cristiandad, y en esto tienen razón, ¿no? Las reliquias están pensadas solo para hacer negocio y sacar dinero a los crédulos. Y también los protestantes destrozaban estatuas de santos y vírgenes, que es la segunda mayor estafa de la cristiandad, porque la mayoría están inventados, o sea, nunca han existido. Y porque para los protestantes adorar una estatua de una virgen o un santo, eso es idolatría, eso está penadísimo por ellos, ¿no? Y para los católicos, que les quemaran el fémur de San Celedonio, aunque el tal Celedonio fuera un invento y el fémur fuera de Pepe López, bueno, pues eso era la mayor afrenta que les podían hacer, ¿no? Pero el caso es que así siguieron matándose entre ellos, masacre de Asiria también, iglesias ardiendo, que quemaban los cristianos protestantes, hugonotes ejecutados en masa por los... O sea, aquí era una maldita locura. ¿Y cuánto duró aquella primera guerra de religión? Un año. Aquella duró un año justo porque pensó un 18 de marzo y católicos y hugonotes firmaron una paz inestable el 19 de marzo. Los bandos nobiliarios se repartieron el control de las ciudades, a los protestantes se les prohibió la entrada en París y alrededores, pero bueno, aquello no podía durar mucho. Era una calma tensa, ¿no? Llegó una segunda guerra y luego llegó una tercera, y después de esta tercera guerra de religión, durante ese tiempo como digo, de calma tensa, se apañó una boda real entre un hugonote y una católica, a ver si los cristianos franceses hacían por entenderse, si veían que su rey y su reina lo hacían, ¿no? Estamos ya en 1672, ¿no? Perdón, en 1572. El novio era Enrique de Borbón, rey de Navarra, hugonote, protestante. Sí. La novia era Margarita de Valois, católica. Yeah. Y puesto que se casaba un protestante con una católica, las calles de París se llenaron de plebeyos de una y otra pandilla para celebrar la boda, ¿no? Esto era como a ver, ¿cómo vas a pretender juntar a los Boixos Nois del Barça y a los Ultrasur del Madrid y convencerlos para que se vayan de cañas antes del partido, ¿no? Pues pasó lo que pasó. Un católico atentó contra el líder de los protestantes se rebotaron, vuelve a liarse la de Dios en las calles de París. Aquel agosto de 1572 lo recuerdan y lo conocen en Francia lo mismo que conocen el día que empezó la Revolución. Cualquier francés que haya terminado la primaria conoce la famosa Noche de San Bartolomé. Durante aquel domingo de agosto en París y otras ciudades se sucedieron las masacres al grito de muerte a los hugonotes. Cuando Francia amaneció, contaron 10.000 cadáveres. En los días siguientes, 20.000. Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena Ser. La radio.